¿Has experimentado que te llega poca agua o con poca presión a tu vivienda? Este es un problema muy común de toda Latinoamérica y se debe a muchos factores. Hoy vamos a hablar en términos de simulación hidráulica o diseño a qué se debe este tipo de situaciones. Para eso vamos a analizar un pequeño tramo de un sistema de tubería utilizando el software EPANET, el cual es un software de acceso libre y que nos ayuda a poder hacer la modelación de sistemas de agua potable, ya sea en términos de distribución o conducción. Este programa, para que nos funcione adecuadamente y que podamos tener una aproximación de lo que sucede en la vida real, pues debemos de ingresar los datos que nosotros tenemos conforme pues tenemos en el campo, ¿verdad? Está la instalación de tuberías, los puntos de consumo, y esto pues se ve reflejado justamente en los diferentes elementos, como por ejemplo pues un reservorio. Reservorio es justamente pues como un tanque de almacenamiento del cual pues se va a abastecer de agua a una comunidad, a una colonia, a una urbanización, ¿verdad? Este reservorio usualmente pues está definido básicamente por una elevación, ¿verdad? Eso es, para este ejemplo estamos tomando solamente pues un volumen de agua que nos ayuda a abastecernos a nuestro sistema. Luego tenemos los que son las tuberías, ¿verdad? Las tuberías pueden ser de diferentes materiales, diferentes diámetros. Lo más común es que nosotros utilicemos PVC, y para agua potable pues el SDR más común es el 26, que recordemos que SDR es la relación que tenemos entre espesor de tubería y diámetro interno. Conforme este sea entonces más pequeño, es más grueso ese espesor y por consiguiente no soporta mayores presiones en las tuberías. Entonces, en base a esto, lo más común es que tengamos un SDR 26 que nos soporta hasta 113 metros columna de agua, ¿verdad? Hablando de presión máxima que me puede soportar una tubería. Si podemos ver aquí, por ejemplo, podemos ver en este tramo, yo estoy definiendo mi tubería por su longitud, por su diámetro y por su roughness, que estamos hablando de su coeficiente de rugosidad. Esto también está directamente relacionado con el método de cálculo, que en este caso nosotros vamos a utilizar a Hazen-Williams, que es de los más utilizados en el análisis hidráulico de tuberías. Hazen-Williams entonces para el PVC nos propone que utilicemos un coeficiente de rugosidad entre 140 a 150, siendo el más común en nosotros aquí en Honduras utilizar 140. Sin embargo, sé que internacionalmente se utiliza 150. Cualquiera de estos dos valores que ustedes utilicen según sea su caso, está bien. Así definimos nosotros lo que son las tuberías y luego pues definimos lo que son los nodos. Los nodos nosotros los vamos a definir básicamente por su posicionamiento, sus coordenadas, ¿verdad? En X y en Y, su elevación y si van a tener un caudal de demanda. El caudal de demanda entonces va a estar definido en base a la demanda de mi población. Y es aquí donde comenzamos a tener el primer parámetro que puede estar afectándonos para que nos llegue poca agua a cada una de nuestras viviendas. Que este caudal de diseño que nosotros estamos poniendo en cada uno de los nodos ya esté obsoleto, porque el diseño se realizó 20 años atrás, sea muy poco, ¿verdad? No se haya determinado adecuadamente en base a la dotación de agua de que cada habitante requiere. Lo más común, por ejemplo, es que utilicemos entre 150 a 200 litros por persona por agua, ¿verdad? Y en base a la población que tenemos en esa región que estamos estudiando. Puede ser entonces que no se haya dado una dotación adecuada, no se haya determinado una población adecuada para poder entonces satisfacer la demanda, y ese caudal que tenemos entonces fluyendo por cada uno de esos tramos sea insuficiente. Es muy importante entonces que esto lo revisemos bien cuando estemos diseñando o cuando estemos analizando un sistema de abastecimiento de agua que queremos mejorar, optimizar, ¿verdad? Revisar su funcionamiento. Este caudal, este es un punto y un parámetro de suma importancia. Podemos hacer otro video en el cual les puedo explicar cómo hacer el ingreso de todos estos datos. Hoy solo les quiero comentar
pues bueno, en qué consiste cada uno de estos elementos, y lo que vamos es a la hora de analizar el comportamiento hidráulico. Eso es lo que realmente nos interesa. Entonces, para eso le vamos a dar una corrida al programa, ¿verdad? Y para ver entonces cómo está el funcionamiento hidráulico, cómo están las velocidades, las presiones. Básicamente estos dos son los principales parámetros que me interesa conocer. Para eso entonces me voy a ir aquí al visor, me voy a ir a la parte de mapas y le voy a decir que en la parte de nodos yo quiero ver la presión, y en la parte de links, que son las tuberías, yo quiero ver las velocidades. ¿Por qué son estos los principales parámetros que yo quiero visualizar? Porque la velocidad va a tener una fuerte relación con la posibilidad de obstrucción por sedimentos, acumulación de sedimentos en mi tubería, si la velocidad es muy baja, o si la velocidad es muy alta, pueden ocasionarse ruidos. No sé si han escuchado que hay veces que se escucha como ruido en las paredes de las casas, y eso mucho se debe a que la tubería que está o que pasa en ese punto pasa agua con demasiada velocidad. O también pues, se puede ocasionar daños en las tuberías. También, si las presiones son muy altas, se pueden ocasionar rupturas, fisuras en las tuberías, y eso ocasiona fugas, y luego al tener fugas, pues igual, aunque tengamos un caudal que esté perfectamente dimensionado, nuestros tanques o fuentes de abastecimiento nos tienen la capacidad de darnos ese caudal que se demanda, pues no va a llegar porque hay una fuga. ¿Ya qué se debe esa fuga? Pues posiblemente a que haya mucha presión y eso ha ocasionado una ruptura en mi tubería. Y hay estudios que demuestran que a mayor presión en mi sistema, mayor la posibilidad de que haya una fisura y fugas de agua. Podemos ver aquí, por ejemplo, aquí ya podemos ver los resultados. Veamos estos resultados que estamos teniendo aquí. En las tuberías podemos ver que tenemos una velocidad, por ejemplo, de 1.23 metros por segundo, que es una velocidad que está bastante bien, ¿verdad? Porque las velocidades deben de andar entre 0.4 a 2.4 metros por segundo, ¿verdad? Entonces tenemos 1.23, tenemos una velocidad adecuada. Sin embargo, podemos ver que en términos de presión, la presión sí está muy alta. Tenemos 137, 138 metros columna de agua. ¿Y cómo sabemos que está muy alta o muy baja? Porque eso pues, puede ser relativo dependiendo del punto de vista. Pues como se los comenté al inicio, eso depende del material que nosotros seleccionamos o estamos analizando. En el caso de que estamos utilizando o analizando tubería de PVC, la presión máxima que me va a soportar son 113 metros columna de agua. Y aquí yo estoy teniendo en mi resultado 137, 140 metros columna de agua. No es en todo mi sistema. Si ustedes observan, aquí tenemos 112, por aquí tenemos 100, tenemos 86. Es básicamente que esto es lo que nos está diciendo, que este sistema o esta tubería está instalada en una pendiente muy fuerte en la que nosotros tenemos que la tubería va con una inclinación hacia un punto más bajo, y conforme entonces se va descendiendo, se va teniendo energía potencial y eso va incrementando la presión en mi tubería. Entonces, en estos casos, ¿cuál es la solución? Pues tenemos dos soluciones. Una es cambiar la tubería. En vez de utilizar un SDR26, podemos utilizar un SDR17, por ejemplo, que me soporta hasta 143 metros columna de agua. Perdón, ese SDR21 me soporta hasta 143 metros columna de agua. O nos vamos a un SDR17, que me soporta hasta 184 metros columna de agua. Y así podemos ir dando solución simplemente cambiando el SRD de la tubería que voy instalando en los diferentes tramos para llegar a obtener que mi sistema esté adecuado para soportar las presiones. Y eso se da justamente en todo esto donde tenemos estos puntos rojos que podemos ver en el programa. Otra solución que podemos implementar es la incorporación de un tanque rompecargas o una válvula rompedora de presión.
¿Qué es un tanque rompecarga o una válvula rompedora de presión? Es un equipamiento, es una obra que me ayuda a reducir la presión, disminuir la presión o eliminarla completamente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí en este punto tengo 137 metros columna de agua, si yo pongo aquí un tanque rompecarga, en vez de tener 137, entonces de ahí me la va a bajar a 0 y de ahí voy a continuar de 0 nuevamente. Entonces eso va a darme la posibilidad entonces de reducir mucho y no voy a tener necesidad de, si logro ubicarla adecuadamente, de no necesidad de cambiar el material de mi sistema de abastecimiento. Y sobre todo si tenemos puntos en los que comercialmente sea muy difícil encontrar tuberías de diferentes SDR. Esa es una solución. También existen válvulas que me ayudan a regular la presión. Puedo instalar una válvula que me ayude a ir entonces moderando la presión en base a la capacidad que tiene de soportar presiones mi tubería. Entonces eso es muy importante. Y justamente entonces es muy importante que nosotros aquí en este tipo de software de modelación podamos ver entonces y analizar esos parámetros, velocidades, presiones. Ok, estamos bien. También podemos ver los caudales que están circulando por cada una de las tuberías. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, las tuberías que están en azul. En este caso tenemos un caudal que está demandado en un solo punto, por eso el caudal, tenemos un caudal constante. Sin embargo, sabemos que en las redes, conforme se va avanzando en las diferentes calles, avenidas, pues se van dando puntos de consumo y el caudal va variando. Y eso lo podemos ir viendo entonces, ¿verdad? Cómo se va comportando en la distribución de caudales en diferentes puntos. Pues en conclusión, el análisis, perdón, ahí voy otra vez. En conclusión, para saber si un sistema de agua está entregando agua adecuadamente a cada una de las viviendas, es importante pues que monitoreemos los caudales que están circulando por cada una de las tuberías, las presiones, las velocidades. Y al fin y al cabo, que cada uno de nosotros como ingenieros pongamos de nuestra parte para que estos diseños y estos sistemas de agua funcionen adecuadamente. Síganos en nuestras redes sociales, seguiremos posteando videos acerca de las diferentes problemáticas que enfrentamos con respecto al abastecimiento de agua en cada una de nuestras viviendas, con respecto a por qué nos llega poca agua, por qué nos llega con tanta presión. Seguiremos hablando de este tema que es tan amplio.